Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Pues aquí estamos en este espacio de divulgación de la economía doméstica que el ICREF pone en antena y que especialmente en este ámbito en donde se está celebrando el Día de la Educación Financiera, pues abordamos cuestiones que en este plano se encuentran incluso en ese primer eslabón. Importante que esa educación financiera se aprenda desde abajo y podamos ir creciendo en el futuro a la edad adulta. Hoy contamos en el estudio, por cierto, ya largo tiempo esperado, a la responsable de la educación financiera, jefa del servicio en el ICREF, María Dolores Cascales. Bienvenida. Hola, buenos días. En presencia viva, ¿eh? Sí, ya tenía ganas de conoceros aquí en directo. Que es responsable de la producción del espacio, un espacio ya longevo, que ahora pues incluso cuenta con el patrocinio de CaixaBank y que, en fin, abunda en esta materia pues con toda la temática, ¿no?, que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Efectivamente. Y hoy, pues, si quieres lo digo yo, bueno, queríamos, dentro de lo que es el Día de la Educación Financiera, la celebración durante este mes del Día de la Educación Financiera, siempre hablamos de la educación de los jóvenes. Bueno, pues vamos a ver qué tienen que decir los jóvenes sobre las finanzas, cómo las ven, cuál es su opinión. Y para ello, pues tenemos aquí a dos chicas que lo representan. Son estudiantes de segundo de bachillerato del IES Sange de Alcantarilla. Hola, buenos días. Buenos días. Y son Noelia Fernández Molina y Amparo Martínez Jiménez. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí las tenemos como representantes, digamos, de este segmento de la población que es destinatario pues de estos esfuerzos para el conocimiento de la educación financiera. El Instituto, además, secundario de Alcantarilla, Sange, además, de alguna manera está vinculado, ¿no?, en estos proyectos, en estos programas de difusión del... Bueno, sí, los profes de economía colaboran, participan, colaboran mucho con el ICREF. De ADESMUR, que es la Asociación de Profesores de Docentes en secundaria de Economía. Y bueno, pues claro, estas chicas pues estudian Economía. Uh-huh. Muy jóvenes para estudiar Economía, ¿no? Exactamente, ¿qué nivel tenéis? ¿En dónde os encontráis? El año pasado empezamos primero bachillerato y pues teníamos que, esta asignatura era obligatoria, pero este año ya no, o sea, en segundo tuvimos que elegir entre varias y pues nos gustó mucho el año pasado y queríamos seguir ampliando nuestros conocimientos, así que pues elegimos esta asignatura. Además también nuestra profe Lidia, que la queremos mucho, se le da muy bien darnos y explica con tanta ímpetu y con tanta pasión que se contagia, así que muy contenta de estar con ella y de dar la asignatura y de aprender cada día. Un saludo para la profesora que está al otro lado de la pecera y escucha con mucha atención y emoción pues estas palabras de sus destacadas pupilas. Que yo no sé, en su caso, en el caso, por ejemplo, de Amparo, si la economía le sonaba a matemáticas, ¿a qué le sonaba esto de la economía? Pues la verdad es que primero bachiller era mi primer año dando economía y yo al principio tenía un poco de miedo porque por eso no sabía si se relacionaba mucho con las matemáticas o si era más teórico, pero la verdad es que me ha gustado bastante y aparte de la teoría también hay ejercicios y temas prácticos que se complementan muy bien y me ha gustado mucho, por eso también en segundo de bachiller nos hemos metido. Uh-huh. ¿Tu relación, Noelia, con la economía en qué consistía? ¿En el cerdito donde echabas las monedas? Bueno, pues no te falta razón, pero bueno, no sé, creo y considero que es importante que demos esta materia porque es importante que no solo los adultos comprendan el mundo económico, ya que pues somos nosotros los jóvenes el futuro y tenemos que aprender a administrar bien el dinero particular y público. Además, esta asignatura pues no solo nos enseña lecciones acerca del dinero y también la dirección y el funcionamiento de una empresa para ser un empresario hábil.
Entonces, sí que es verdad que como no tenía los conocimientos de esa asignatura, pues no sabía bien a lo que me enfrentaba y sí que pensaba que la economía era simplemente eso de ahorrar con la hucha y el cerdito. ¿Hay plazas para el gobernador del Banco de España por oposición? ¿Se podría presentar ya o preparar, Noelia? Yo creo que pueden Esta empezar, mujer, tal como esto habla, es- promete. Es que promete mucho estas chicas. Vienen pisando fuerte las nuevas generaciones. Bueno, las asignaturas, el contenido exactamente que presentan, ¿qué os cuenta vuestra profesora de economía? Pues la verdad es que ahora en segundo de bachiller la economía se centra más en la economía de la empresa, más educándonos hacia el futuro y el mundo laboral que nos espera a los jóvenes. Y pues nos enseña tanto a realizar nóminas como a saber los contenidos de un contrato de trabajo, los diferentes tipos de tarjetas bancarias o incluso a saber cómo se realiza un préstamo. Es decir, aprendemos diferentes cosas que no solo nos servirán en nuestra vida laboral, en el mundo laboral, sino también en nuestra vida diaria, que consideramos que son cosas que deberíamos aprender todos y no solo aquellos alumnos que elegimos la asignatura de economía, ya que la necesitaremos todos algún día de nuestra vida, la verdad. Bueno, esto además es una especie de apertura, un amanecer a una realidad cotidiana que posiblemente pues antes no estaba, no se vislumbraba. Yo imagino que tanto Noelia como Amparo pues habéis tenido vuestros deseos, habéis pedido vuestras PlayStation, vuestras bicicletas, habéis pensado en cosas que a lo mejor estaban inalcanzables inicialmente a la economía, ¿no? de la casa, ¿no? ¿Y esto os hace más grises, más agrias, más de carácter, más retraído o qué? En casa siempre desde pequeños nos inculcan sobre todo los valores del dinero y de aprender a administrar el dinero para en el futuro tener una estabilidad económica. Siempre nuestros padres están recalcándonos a diario de que el dinero pues no cae del cielo, hay que trabajárselo y también hay que saber qué hacer con él y cómo emplearlo. También si la forma que tenemos nosotros a lo mejor de administrar nuestra economía, pues tenemos, nuestros padres nos dan yo creo que sobre todo a los chicos y chicas de nuestra edad, pues nuestros padres nos dan una paga todos los meses o semanas, eso ya como cada uno se administre, y pues depende de los caprichos que vayan surgiendo a lo largo de ese periodo de tiempo, pues vamos gastando más dinero, no. Intentamos ser lo más coherentes y no gastarlo en cosas innecesarias. Pero siempre al tener una pequeña parte de ese dinero en casa, siempre es como que lo tienen más a mano y lo gastan más rápido, pero simplemente por el hecho de tenerlo a mano. Ajá. Sin embargo, por suerte, nuestros padres nos abren una cuenta bancaria y ahí tenemos pues los ahorros más grandes y aprender a usarlo con cabeza. Sí, pero decía antes, Amparo, que a lo mejor este elemento de inconsciencia pues es una cosa más propia de la edad. Es decir, pues mejor no saber de toda esta realidad y a ver qué cae. Sí. No, sí, nosotros somos bastante conscientes sobre... ¡Qué drama! ¡Qué drama! No sé si esto se extiende a todos tus compañeros, este ambiente... Depende. digamos, Normalmente hay jóvenes más responsables que se administran de una mejor manera y, por ejemplo, gastan menos dinero en cosas innecesarias y lo invierten en cosas más importantes para ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho ir de compras o ciertas actividades y, por ejemplo, soy más impulsiva y gasto más cantidades de dinero de las que debería, por ejemplo, en ropa. También en el caso de mi compañera nos pasa más o menos lo mismo, que somos eso, más impulsivas y pues gastamos dinero que no deberíamos, pero sí que es verdad que hay jóvenes que ahorran más y nosotros también deberíamos de aprender a hacer eso, la verdad. María Dolores, ¿qué te parece? Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver casi con una lección vital, ¿no? De aspectos sí. de Hay muchos adultos que tenían que ser como estas Claro. chicas, ¿no? De conscientes hasta incluso de dónde tienen sus errores. Lo que digo, las nuevas generaciones vienen muy maduras, pisando fuerte para que luego digan, ¿no? Ah. Pero a la gente le importan las finanzas, a la gente de vuestra edad en general, o sois una excepción, ¿no?
A mí me gustaría saberlo. Al principio, al no dar esta asignatura y por tanto, pues a lo mejor no tener los conocimientos básicos sobre economía o sobre finanzas, sí que nos resulta a lo mejor un poco más complicado y solemos recurrir a adultos que comprenden de este tema. Pero pues tras un curso estudiando este tipo de contenido, a día de hoy podemos poner en práctica nuestros conocimientos y no solo comprender el mundo económico a través de un libro, también ponerlo en práctica y si a ver. Venga, está muy bien explicado. Además, en ese contexto en el que nos estamos moviendo, que en el ámbito internacional ya vemos pues cómo la economía viene lastrada pues por el sistema logístico de transporte, por ejemplo, desde el famoso asunto del canal de Suez, estamos viendo cómo meter en un barco, por ejemplo, mercancía, pues viene costando lo que no está en los papeles, que tendremos el problema de los chips, que no nos van a llegar los productos a fecha porque hay carestía, hay un sobrecoste, sobreprecio en la energía. Todo esto es una espiral permanente que está en los telediarios todos los días, que está todos los días informándose. No sé si vosotros estáis más en las plataformas o el joven cuando llega hasta este tipo de contenido salta inmediatamente de canal. Bueno, sí que es verdad que yo sobre la información que acabas de decir no sabía mucho sobre ese tema, más que nada porque los jóvenes solemos rodearnos más en el ambiente de redes sociales y todo ese tipo de plataformas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, a la hora de ponernos a ver un telediario, las personas que nos dan esta asignatura de economía o no tienen los conocimientos básicos sobre contenido económico financiero, les resulta mucho más difícil entender un telediario o una noticia y pues no les resulta tan interesante y prefieren pues hacer otras actividades o otras cosas que sí que sean de su interés. Pero sí que es verdad que nosotras al dar esta asignatura y tener esos conocimientos somos capaces de entender esas noticias y lo que quieren llegar a decirnos. Uh-huh. El despertar del conocimiento y del interés por la economía que hoy en día con el primer salario podría ser a partir de que uno tiene unos dineros en la mano. Depende mucho, como decía Amparo, sobre a lo mejor, por ejemplo, las noticias, en el mundo de las noticias. Depende de lo impactante que pueda llegar a ser las noticias o las cifras que aparezcan en ellas. Nos llaman más la atención y suelen ser más comentadas en casa o fuera de ella. Por ejemplo, está la crisis ahora que ha provocado el COVID-19, la gran crisis económica, que al no ser conscientes de que era un problema real y de que realmente esa pandemia estaba afectando a las economías del hogar, pues no, lo veíamos como un problema muy lejano, pero al ver que miembros de familias se quedaban en paro, o en mi caso personal, mi padre que comenzó a cobrar por ERTE, mi cabeza hizo como un cambio y empezó a cuestionarse preguntas y cuestionarse cosas sobre economía que no me había preguntado antes. Cómo surge una crisis económica, por qué, a qué afecta, cuáles son esos factores, si llega a haber una crisis, cómo se le cobra a los trabajadores, cómo se mantienen las empresas sin llegar a quiebre, sin hundirse. Son preguntas que a lo mejor pasaba más del tema por no tener esos conocimientos y por no eso, y gracias al impacto que ha tenido en mí y a mis vivencias personales, pues ya empieza uno a cuestionarse ciertas cosas. Estoy flipado, porque verdaderamente lo que estamos asistiendo es al gen de la inquietud, la curiosidad, que es lo que verdaderamente está motivado y estimulado en estas dos personas que tenemos aquí, ¿no? Sí. Dos chicas que sienten curiosidad por las cosas y a partir de esas preguntas que se hacen es cuando se van construyendo su propia personalidad y madurando, ¿no? Sí. Es lo que tenemos que hacer porque nuestro futuro, y si queremos tener un futuro, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestro trabajo, nuestro nivel de vida depende de ello y hay que ser conscientes de ello. Y hay veces que somos conscientes y no, y a veces nos dormimos un poco en los laureles, pero siempre tenemos esa capacidad de decir, vale, he estado mal un tiempo, pues
ya está. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, exactamente. Bueno, acaba de apuntar además Noelia un asunto muy importante, ha incorporado el gen de lo social. La economía doméstica pues tiene casi ese atributo individualista, ¿no? Pero está bien que lo llevemos también al terreno de la sociedad y cómo la economía podría cambiar también y de alguna manera pues volver a ajustar esas desigualdades que tenemos y que en la región de Murcia pues ya vemos las cifras, ¿no? Con las listas del hambre que aumentan. Sí que es verdad que debería de administrarse, organizarse de una mejor manera la economía para, como usted ha dicho, evitar esas grandes diferencias que hay, porque ciertas personas tienen mucho dinero, disponen de mucho dinero y viven de una mejor manera, y luego en cambio hay otras personas que sí que es verdad que sufren hambre o no tienen todo aquello que deberían de tener, y pues se encuentran en una situación muy paralela. La sociedad está dividida, la verdad, dividida de una manera muy marcada, sí. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿estáis vosotras también con esa preocupación? ¿Hay en vuestros planes de implantación de esa economía que permita todas estas...? Sí, siempre es un tema preocupante porque se trata de mi país, de qué es lo que puedo llegar a cobrar en un futuro, que siempre las salidas que puedo llegar a tener, y sí es importante plantearse si vamos bien encaminados y si se está haciendo adecuadamente y si nos estamos formando bien y si administramos bien el dinero y comprendemos que el dinero es algo que tenemos que trabajarlo y siempre formándonos, tratando de ser los mejores en lo que hacemos para poder llegar a tener un nivel de vida que por lo menos podamos disfrutar. El presidente del gobierno se ha subido el sueldo, como sabéis, pero bueno, hay alcaldes que le superan todavía. Por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pues anda por los 100.000 euros y el alcalde de Madrid un poquito más, 108.000 euros brutos anuales. Está bien. Sí, la verdad que eso no me parece bien, porque yo que sé, hay personas que trabajan más a diario, se han formado más para realizar ciertos trabajos que requieren de más esfuerzo, y luego pues esas personas se suben el sueldo así de manera espontánea y porque a ellas les conviene, y la verdad que no me parece bien. ¿Eso estaba escrito? Lo digo porque estás mirando mucho el papel. No está escrito. Ha sido espontáneo. Sí. Bueno, pues como ven, estas son las consecuencias de tener a la gente bien formada y darles pues esas herramientas para el manejo de esos elementos que en la vida pues eran tan cruciales. No van a pasar hambre ni Noelia ni Amparo, porque bueno, verdaderamente serán emprendedoras en el futuro, ¿no? Porque esto vais gestando ya algún negocio, alguna movida, alguna cosa empresarial. Bueno, la verdad es que a las dos nos gustaría dedicarnos al mundo laboral y de la finanza en un futuro. En el caso de mi compañera, le gustaría estudiar el doble grado de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas en Madrid. Y a mí me gustaría estudiar un doble grado de Derecho y ADE aquí en la UMU. Es decir, desde diferentes ámbitos estamos conectadas con la economía y la finanza, básicamente, que va a ser nuestro futuro, ya que todos los jóvenes en algún momento de nuestra vida pasaremos por trabajar en una empresa o realizar algún trabajo relacionado con ella. Tremendas. Hay que traerlas más, María Dolores. Tiene que abonarse en una sección, sección de economía o algo aquí en el programa. Nosotras encantadas. La sección de Noelia y Amparo, ¿no? Noelia Fernández, Amparo Martínez, de este Instituto de Bachillerato de Alcantarilla, Sange, y María Dolores Cascales, pues como cada semana en esta sección fantástica, hoy el descubrimiento sobre la divulgación económica financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Mil gracias. A vosotros. Y a vosotras. Muchas gracias. Gracias, un placer Un gusto. haber estado.
Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Los viernes en Plaza Pública a las 10 menos cuarto de la mañana, con el patrocinio de CaixaBank.